Esto es el robo más grande de la historia que le hicieron a todos los trabajadores de la Argentina. Porque no me malentiendas, en el pasado se discutió mucho cómo se actualizan los créditos laborales de atrás para ahora. Pero lo que pasa con este gobierno, te juro que me sorprende, porque a diferencia de otros criterios, a veces la lucha era entre las distintas provincias, las distintas justicias locales. Pero lo que está pasando ahora asusta. Te cuento, el nuevo artículo 276 de la Ley de Contrato de Trabajo explica que se van a actualizar los créditos laborales en todo el país actualizando IPC más 3% de interés puro. Eso es actualización de créditos laborales. Pero ¿cuál es la trampa? En castellano, IPC, índice de precio consumidor, se actualiza y a eso se le suma el 3% de interés puro anual. El artículo 55 dice que los juicios en trámite se van a actualizar de forma distinta. ¿Sabes cómo? Con la tasa pasiva del Banco Central. Y a esto le ponen un techo y un piso. ¿Qué quiere decir en castellano? Nunca se va a poder pagar más de IPC, índice de precio consumidor, más 3%. Y también dice que nunca se va a pagar menos del 67% de IPC más 3%. ¿Por qué? Porque cuando vos aplicás la tasa pasiva del Banco Central, te da 2,50 pesos. Entonces te sacan mucha plata. Y lo que dice esta reglamentación, que no te pueden sacar tanta plata. Te pueden sacar hasta el 67% de IPC más 3%. En castellano, ¿qué quiere decir esto? Que permiten que se le pague al trabajador 33% menos al trabajador que tiene juicio en trámite versus al trabajador que lo despidan de ahora en más. En castellano se está debatiendo cómo actualizar un crédito laboral en toda la Argentina. ¿Y qué es lo que me preocupa? Que hay jueces que están saliendo, están poniendo el pecho y están declarando la inconstitucionalidad del 55. ¿Por qué? Porque en muchos casos significa que le chorean al trabajador, que le roban al trabajador el 50% o un tercio de la reparación que le corresponde. Es verdad que hay excepciones, alguna provincia donde capaz se actualizaba el crédito peor y esta norma le conviene. Pero en muchas partes del país le están robando a trabajadores. Mirá este ejemplo. Mirá este caso de la Sala 3 de la Justicia Nacional del Trabajo. El primer voto dice: esto es inconstitucional el 55, más allá de la cuestión de fondo. Pero después, los últimos dos magistrados dicen que el artículo 55 es una norma de orden público y la aplican. ¿Y por qué esto es muy grave? Porque este trabajador que empezó a trabajar en el 2020 y le tienen que pagar ahora esta indemnización, y estoy hablando de un capital de 274.000 pesos, le están robando casi 4 millones de pesos a la plata de hoy. ¿Por qué? Porque le tenían que pagar IPC más 3, que sería más o menos 11.700.000, y le terminan pagando el piso, que es el 67%, que es 7.800.000. En castellano le están robando casi 4 millones de pesos. Y digo robando para que entiendan que se están metiendo en su bolsillo con un criterio legislativo. Y no me refiero a un robo en los términos del Código Penal argentino, me refiero a un robo en cuanto siento que es como una estafa electoral, porque se dijeron que no se iban a tocar los derechos adquiridos, pero el Congreso de la Nación Argentina legisló esta ley, la creó esta ley, y la están aplicando jueces de la vida real, porque entienden que no se están viendo derechos constitucionales afectados en este caso. Quiero que sepan que hay jueces que están diciendo lo contrario. Por ejemplo, el Tribunal 3 de La Plata, en el expediente 45418, dijo totalmente lo contrario. Básicamente lo que se sostiene es que el 55 es totalmente inconstitucional porque violenta varias garantías constitucionales. Me refiero, por ejemplo, al principio de igualdad. ¿Por qué la ley actualiza distinto a los trabajadores con juicio en trámite que a los trabajadores que no tienen juicio en trámite todavía? Tenemos que recordar que el salario, que las indemnizaciones laborales tienen crédito alimentario, tienen tutela constitucional propia, pero eso no es todo. En la causa Bisotti del 2004, cuando se establece que se puede reducir el tope de la indemnización laboral en el 33%, son otras reglas de juego. Ese fallo está hablando de gerentes, está hablando de gente que cobra 3 veces más el salario de promedio del convenio.
En cambio, esta norma aplica a todos los trabajadores. Vos sos un trabajador que ganaba el sueldo mínimo, que trabajaba 12 horas de lunes a sábado, se te aplica la reducción del 33%. No puede ser. Además, recordemos que hay precedentes de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación que dicen que si te toca más del 15%, eso es inconstitucional. Esta norma del 55 aplica mal la doctrina de Bisotti y hay muchos jueces que la están aplicando y eso es lo que me preocupa. Me preocupa que no tengan conciencia social, que no tengan conciencia de qué dice la Constitución Nacional, que no respeten su rol, porque si no hay un ejercicio, una administración de justicia digna, eficiente, todo cae en caos social. El único que le puede poner freno a esta ley inconstitucional es la justicia. Si no, esta casa de naipes se cae en pedazos. Y otra cosa muy importante, tanto el 55 como el 276 dicen que de esta forma se actualizan los créditos laborales. Pero lo que nosotros tenemos que plantear, que además de actualizar el crédito laboral, ya sea por la tasa pasiva del Banco Central o con la fórmula IPC más 3% de interés puro, además de eso, tenemos que pedir intereses. Pueden ser intereses simples, del 3, del 4, del 5, del 6, del 7%, y además la capitalización de esos intereses simples desde el traslado de demanda, como dice el 770 del Código Civil. Todo esto tenemos que pedir, porque no solo se tiene que actualizar un crédito, sino que el paso del tiempo nos dan derecho a nosotros a reclamar intereses, ya sean compensatorios, moratorios o en algunos casos punitorios, de acuerdo a nuestro Código Civil. No se olviden de eso. ¿Y por qué digo esto? Primero que nada, por cómo está redactada la norma, por la literalidad del artículo 55 del 276, que dice que IPC más 3 es para actualizar. No dice que es un interés compensatorio, un interés punitorio, un interés moratorio, no habla de interés. Dice actualización del crédito laboral. Se desprohíbe la indexación del crédito, se permite la indexación del crédito y por eso le tenemos que sumar intereses. Y además, porque IPC más 3 es re poquita plata. ¿Cómo puede ser? Se está premiando al deudor. La empresa que debe una indemnización, que deja pasar el tiempo, le está conviniendo dejar pasar el tiempo. Le conviene alargar el juicio. Porque IPC es muy poco, más 3%. Si no, ¿qué va a hacer? ¿Va a comprar bonos en el Tesoro de Estados Unidos? ¿Va a comprar dólares y lo va a guardar abajo del colchón? IPC más 3 no es una reparación suficiente. El trabajador es un sujeto de preferente tutela constitucional que como mínimo debería tener la misma tutela que los bancos. ¿Cómo se actualizan los créditos de la tarjeta de crédito? Como mínimo, así le deberían actualizar los créditos al trabajador. ¿Por qué? Porque si es un sujeto de preferente tutela constitucional, debería tener al menos más tutela que los bancos. Y si no, bájenle a los bancos, prohíbanle a los bancos cobrar por encima de IPC más 3%, porque no están garantizando la misma regla de juego, no están garantizando la protección que merece el trabajador por ser un sujeto de preferente tutela constitucional. Si sos abogado y querés tener acceso a esta calculadora que te hace todo automático, que te deja descargar todo en Excel, y querés argumentos para pedir la inaplicabilidad de esto en los términos del artículo 7 del Código Civil, querés pedir la inconstitucionalidad de esto, comentá la palabra academia. No estás solo, jurista. Mi consejo de hoy es que aproveches estas herramientas. Nos vemos en el video de mañana.